Hola a todos y gracias por acompañarnos hoy. La historia que están a punto de escuchar proviene de un espectador llamado Miller. Este es su testimonio, y es diferente a todo lo que jamás imaginó compartir. Lo que vivió no fue solo una experiencia cercana a la muerte, fue un encuentro que cambió su vida, uno que cambió su comprensión de todo. El 14 de marzo de 2024, Miller falleció, aunque solo fue por unos minutos. Durante esos breves momentos, sucedió algo extraordinario, se encontró cara a cara con Jesucristo mismo, y lo que él le reveló es algo que nunca podrá olvidarse. Esta revelación fue tan profunda que se relacionó con el río Éufrates, una profecía que se está desarrollando en este momento. Lamentablemente, muy pocos le prestan atención. Miller se sintió obligado a compartir lo que vio, porque la verdad es más urgente de lo que creemos. Escuchemos su historia. El 14 de marzo de 2024 comenzó como cualquier otro día. Miller se despertó temprano, como de costumbre, disfrutó de su taza de café y revisó sus correos electrónicos. La mañana era fresca y fresca, con el suave tono dorado del amanecer comenzando a extenderse por el cielo. No había nada extraordinario en el día, tenía una reunión programada, algunos recados que hacer e incluso estaba deseando cenar con su familia por la noche. Todo parecía normal, rutinario, incluso predecible, hasta que todo cambió en un instante. Mientras conducía por Oakwood Avenue, una calle que conocía en innumerables ocasiones, Miller se vio inmerso en la tranquilidad de la mañana. Las calles estaban tranquilas y el silencio que lo rodeaba lo reconfortaba. Cuando se acercaba a una intersección, notó que un gran camión de reparto se dirigía a toda velocidad hacia él. Pero antes de que pudiera darse cuenta del peligro, el camión se saltó la luz roja y chocó contra su auto. No tuvo tiempo de reaccionar. Lo último que recuerda Miller es el choque ensordecedor, la explosión del airbag en su cara y, luego, todo se volvió oscuro. Esperaba perder el conocimiento o sentir algún tipo de dolor, pero lo que ocurrió a continuación fue completamente diferente. Fue como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Miller no sentía su cuerpo en absoluto. Estaba consciente, pero completamente separado del mundo físico. No había dolor, ni sonido, ni siquiera el caos que debería haber seguido a un choque tan violento. En cambio, había un vacío profundo, silencioso, vasto y absolutamente quieto. Era como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. No había luces destellantes, ni sirenas, solo un vacío inquietante y pacífico. Intentó moverse, pero no había nada que mover, no tenía cuerpo. Era una sensación aterradora pero extrañamente serena, como si hubiera traspasado los límites del tiempo mismo. Y entonces todo cambió. Miller sintió una atracción, una fuerza mucho más poderosa que cualquier otra que hubiera experimentado jamás. No era la gravedad, pero era igual de fuerte. Lo atrajo hacia una nueva realidad, una que le resultaba extraña y al mismo tiempo desconocida. Comprendió, con profunda claridad, que había muerto. Aunque esperaba sentir miedo, no fue así. En cambio, una abrumadora sensación de paz lo invadió, como si algo lo estuviera guiando a través de ese extraño espacio nuevo. Al principio, todo lo que podía percibir era oscuridad, no la oscuridad de la noche, sino un vacío absoluto, donde la luz nunca había existido. No podía ver su cuerpo, ni siquiera estaba seguro de tener uno. Simplemente, él era. Entonces, algo milagroso ocurrió. Un sonido débil rompió el silencio, una sola nota, distante pero clara como el cristal. No era música, no en el sentido en que la entendemos nosotros, pero resonó profundamente, vibrando en cada parte de su ser. Esa nota se hizo más fuerte, más rica, transformándose en una vasta energía sinfónica que lo envolvió por completo. Y entonces lo vio, una luz parpadeante en la distancia. No era una luz cualquiera. Esta luz estaba viva, latiendo como el latido de un corazón, atrayéndolo con una fuerza irresistible. A medida que se acercaba, la luz se expandía, envolviéndolo en su calor y brillo, empujándolo hacia adelante como una corriente en el océano. Pero no estaba solo. Las sombras danzaban en los límites de su conciencia, formas fugaces que se movían más allá de su línea de visión. Algunas de ellas emanaban calidez y paz, mientras que otras parecían frías, distantes e inquietantes. Cuanto más se adentraba Miller en ese extraño espacio nuevo, más percibía una lucha, una batalla épica entre la luz y la oscuridad. Entonces, la luz lo inundó todo.
De dentro de la luz surgió una presencia que no era una presencia cualquiera. Antes de que Miller pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se encontró de pie frente al mismísimo Jesucristo. Sin embargo, antes de llegar a Jesús, Miller tuvo que pasar por algo aterrador. No era fuego, tormento ni ninguna de las imágenes comunes del infierno. En cambio, era un lugar de absoluto vacío. No había amor, ni calor, ni conexión, solo un vacío de eterna nada. Podía sentir la presencia de innumerables almas atrapadas en ese lugar abandonado. Aunque eran invisibles, podía percibir su aislamiento, su arrepentimiento y su desesperación. Todavía se aferraban a sus recuerdos, a sus errores pasados y a sus oportunidades perdidas. En ese momento, una voz susurró en la oscuridad, siniestra, burlona y tentadora. Le dijo a Miller que no pertenecía a la luz, que su vida había sido desperdiciada y que debía quedarse donde estaba, perdido en el vacío. Pero algo dentro de él se resistía, una fuerza fuera de su control que lo empujaba hacia arriba, lejos de la oscuridad. Y entonces, lo vio. Jesús. Cuando sus ojos se encontraron, Miller supo al instante quién era. Jesús no era solo luz, era la vida misma, irradiando calidez, amor y poder. Sus ojos albergaban galaxias enteras en su interior, y en esa mirada, Miller se sintió completamente conocido, visto profundamente. Jesús. No necesitó decir una palabra, pero lo hizo. No estabas destinado a permanecer en la oscuridad, dijo, con su voz llena de poder y compasión. Con un solo toque, todos los recuerdos de Miller sobre la oscuridad se disolvieron. El miedo, el vacío, todo se desvaneció en presencia de Jesús. Pero había algo más. La mirada de Jesús se volvió urgente y dijo, hay algo que debes ver. De repente, todo a su alrededor cambió. Frente a Miller se encontraba el río Éufrates, que antes era caudaloso y fluido, pero que ahora estaba seco y agrietado. Y debajo del lecho del río se escondía algo, una verdad que lo sacudiría hasta lo más profundo. Miller sintió la atracción de esta revelación, como si la esencia misma de su alma fuera atraída hacia las profundidades de la comprensión. Allí, debajo de la tierra agrietada, había cadenas enormes y oxidadas, cadenas que rodeaban algo monstruoso, algo que había estado sellado durante siglos. Mientras Jesús hablaba, Miller comprendió sin lugar a dudas lo que estaba viendo. Ha llegado el momento, dijo Jesús. Y en ese momento, las cadenas comenzaron a romperse y algo se agitó bajo la tierra. Algo antiguo y aterrador estaba despertando. ¿Qué está pasando?, preguntó Miller con voz temblorosa. La profecía se está cumpliendo, respondió Jesús, y mientras hablaba, la visión continuó. La tierra se abrió y desde las profundidades del río Éufrates, 4 figuras comenzaron a levantarse. No eran seres comunes y corrientes, Miller podía sentir su antiguo poder, su inmensa presencia. Eran los 4 ángeles destinados a ese preciso momento, ahora liberados. Jesús explicó, estos son los 4 ángeles. Por este tiempo han estado atados, pero ahora serán liberados. El corazón de Miller latía con fuerza en su pecho. Había leído sobre estas figuras antes en el libro del Apocalipsis. No eran simples ángeles, eran agentes de destrucción, liberados al final de los días. Y entonces, Miller tuvo una visión que le heló la sangre. El mundo empezó a desmoronarse. Las ciudades se sumieron en el caos. Estallaron guerras. La gente se volvió una contra la otra y la oscuridad se extendió como un reguero de pólvora. Era una visión inimaginable, que sacudió el alma de Miller. ¿Qué significa esto?, preguntó, apenas capaz de hablar. Jesús se volvió hacia él y su mirada atravesó todo lo que Miller había conocido. Significa que el tiempo se acaba, dijo Jesús. Mi pueblo debe estar preparado. La visión no se detuvo allí. Miller vio más, naciones desmoronándose, gobiernos cayendo, el miedo apoderándose de todos los corazones. Era un futuro tan sombrío, tan aterrador, que Miller sufría por aquellos que tendrían que vivirlo. Gritos desesperados llenaban el aire mientras la gente luchaba contra fuerzas que no podían comprender. Y en el centro de todo, el río Éufrates, una vez un símbolo de vida, se había convertido en el epicentro de la destrucción. El tiempo se estaba acabando y aquellos que no estuvieran preparados serían arrastrados por la oscuridad. Mientras la visión se desplegaba ante mí,
presencié algo absolutamente escalofriante: el río Éufrates, que una vez fluyó lleno de vida, ahora estaba completamente seco. Y con su desecación, surgió un ejército inmenso e inimaginable. Pero estos no eran soldados comunes ni estaban ligados a ninguna nación de este mundo. Eran algo mucho más oscuro, impulsados por una fuerza malévola más allá de la comprensión humana. En ese momento, lo vi a él, a Jesús, regresando en gloria. Su presencia era tan poderosa que la misma oscuridad tembló ante él. Toda la guerra, la destrucción, el miedo y la agitación que habían plagado la tierra parecían insignificantes ante su majestad y poder. El momento está cerca, me dijo, con una voz cargada de tristeza y esperanza. Diles que deben prepararse. En un instante, la visión se desvaneció y sentí una fuerza invisible que me alejaba de su presencia. Anhelaba quedarme, hacerle más preguntas, comprender plenamente lo que había presenciado, pero era demasiado tarde. Me estaban enviando de regreso. Y entonces, me desperté. Apenas se había desvanecido la visión del Éufrates cuando me vi inmerso en otro reino, uno que me llenó de un miedo más profundo que todo lo que había conocido jamás. Ya no estaba rodeado de luz ni de pie junto a Jesús, ahora estaba envuelto en sombras, caos y una sensación de profundo aprensión. Ante mí se extendía un campo de batalla invisible, pero no era una guerra de carne y sangre. Era una batalla de la luz contra la oscuridad, de ángeles contra demonios, de fuerzas espirituales que desafiaban la comprensión humana. El aire estaba cargado de tensión, vibrando con una energía opresiva que casi me hizo caer al suelo. Podía sentir la presencia de seres hechos completamente de oscuridad, figuras sombrías cuyas formas cambiaban constantemente, latiendo con un odio abrumador. Estas criaturas se movían rápidamente, difundiendo mentiras, engaños, miedo y confusión por toda la tierra. Sus armas no eran espadas ni pistolas, sino mentiras y dudas, semillas de división plantadas en los corazones y las mentes de los vivos. Susurraban en los oídos de aquellos que alguna vez se habían mantenido firmes en la fe, alejándolos de la verdad y llevándolos a la destrucción espiritual. Pero no estaban solos. Las fuerzas de la luz se oponían a ellos, ángeles brillantes y radiantes que blandían armas de un poder que iba más allá de todo lo material, armas forjadas con la verdad, la oración y la voluntad divina. Luchaban con valentía, derrotando a la oscuridad donde quiera que apareciera. Aún así, la batalla era feroz y podía ver cómo cambiaba la situación. La lucha estaba lejos de terminar. El mundo no ve esta batalla, escuché el eco de la voz de Jesús en mi alma. Pero está sucediendo, y muchos de mi pueblo están dormidos. Mi corazón se rompió al pensarlo. Muchos vivían sus vidas sin darse cuenta de la guerra espiritual que se desarrollaba a su alrededor. Estaban atrapados en las trampas del engaño, el miedo y la muerte espiritual. Todo mientras permanecían ciegos ante la batalla que se libraba por sus almas. Desesperada, volví a buscar a Jesús para preguntarle qué podía hacer, pero la visión comenzó a cambiar una vez más. El campo de batalla desapareció de mi vista y me encontré de pie en un inmenso salón, un lugar que no era de este mundo. Parecía un reino de juicio, un lugar donde se sellaban los destinos. Frente a mí había multitudes, todas esperando. Algunas de ellas permanecían erguidas, con los ojos fijos en una luz que yo todavía no podía ver. Otras retrocedían, temblando, como si temieran ser vistas. Entonces Jesús habló una vez más: muchos creen en mí con los labios, pero no con el corazón. En ese momento, una luz brillante brilló sobre la gente reunida, revelando no sus formas terrenales, sino la verdadera condición de sus almas. Algunos de ellos irradiaban luz, sus espíritus brillaban con una fe pura. Otros parpadeaban débilmente, luchando por mantener su luz. Pero algunos, muchos, no tenían luz alguna. Estos eran los que habían afirmado tener fe, que habían seguido los pasos de la religión, pero cuyos corazones nunca lo habían conocido verdaderamente. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me pregunté cuántas personas creían que estaban a salvo, pero no lo estaban. Cuántas habían depositado su confianza en rituales y tradiciones, pero no en una relación verdadera y viva con Cristo. Anhelaba advertirles, clamar por ellos, pero una vez más, Jesús habló. El tiempo para elegir se acaba. Cuando la visión empezó a volverse borrosa, sentí que me arrastraban de nuevo hacia otro lugar. De repente, me encontré ante algo que estaba más allá de mi comprensión, un libro, no de este mundo, sino el libro de la vida.
No era un libro como los que conocemos, sino una entidad viva y que respiraba. Sus páginas brillaban, se movían y brillaban con luz, como si estuvieran infundidas con una energía divina. Jesús estaba de pie junto a él, con el rostro lleno de tristeza y amor. Aquí es donde se registran todos los nombres, dijo. Pero no todos los nombres permanecen. Di un paso más cerca y lo que vi me sacudió hasta lo más profundo. Algunos nombres se estaban desvaneciendo, su luz se estaba apagando y desapareciendo lentamente. ¿Qué significa esto? Susurré con voz temblorosa. Muchos se alejan de mí, dijo Jesús. Prefieren el mundo a la verdad, y cuando me rechazan, sus nombres quedan borrados. Apenas podía respirar. Pensé en aquellos que conocía, en aquellos que pensaban que eran buenos, que creían que estaban a salvo, pero que nunca le habían entregado verdaderamente su corazón a él. Y entonces, mi corazón se rompió aún más al ver algo más, nombres que brillaban aún más, su luz intensificada por las oraciones de los demás. ¿Eso significa que las oraciones pueden traerlos de vuelta?, pregunté con la voz llena de esperanza. Sí, respondió con sencillez, pero el tiempo apremia. Quería gritar para que todos despertaran, para captar la urgencia del momento. Pero una vez más, me sentía atraída hacia adelante, más lejos de su presencia. No quería irme. Cada parte de mí anhelaba permanecer en el calor de su amor, para seguir siendo testigo de la verdad que él estaba revelando. Pero Jesús me miró, su mirada llena de un sentido de urgencia. Debes regresar, dijo. Las palabras me impactaron como un rayo. De regreso a mi cuerpo, de regreso a la tierra, protesté, desesperada por quedarme. Pero no fue mi elección. El mundo a mi alrededor comenzó a cambiar violentamente, la luz, las visiones, su presencia, todo comenzó a desvanecerse. Sentí que me arrastraban a través de un túnel invisible, cada vez más rápido, hasta que todo lo que había sido tan claro y divino fue reemplazado por algo frío, duro y doloroso. De repente, jadeé. El dolor punzante inundó mi cuerpo. Sentí su peso presionándome, una sensación de ardor en la garganta. El pitido de las máquinas, las voces que gritaban, las manos frenéticas que intentaban reanimarme, todo volvió a mí. «Ha vuelto», gritó alguien. Abrí los ojos. Las luces estériles y cegadoras de una habitación de hospital atravesaron la neblina de mi conciencia. Apenas podía moverme, me dolía el cuerpo como si me hubieran arrancado de una realidad y me hubieran arrojado a otra. Los médicos que me rodeaban hablaban en voz baja, palabras como milagro e imposible flotaban en el aire. Dijeron que había estado muerta durante 11 minutos. Era un milagro que todavía estuviera viva. Pero en ese momento supe la verdad, me habían enviado de vuelta con un mensaje. Despertarme en el hospital no fue nada parecido a despertar de un sueño reparador. Sentía mi cuerpo extraño, pesado por el dolor y la debilidad. Los sonidos, las luces, el caos. Todo parecía tan distante, tan antinatural comparado con la paz que acababa de experimentar. Podía oír los susurros apresurados de los médicos, la palabra milagro resonando en la habitación. Sin embargo, no me sentía aliviada de estar viva. En cambio, sentía un profundo dolor, una sensación de pérdida, como si me hubieran sacado de algo real y hermoso solo para ser arrojada de nuevo a un mundo roto. Una enfermera se inclinó sobre mí y pronunció suavemente mi nombre: Miller, ¿sabes dónde estás? Asentí débilmente, aunque me costó toda la fuerza que tenía. Pero mi mente estaba en otra parte, concentrada solo en el mensaje que Jesús me había dado. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama del hospital, mirando fijamente al techo, me di cuenta de algo profundo: ya no era la misma persona. El mundo que me rodeaba había cambiado. Me sentía más en sintonía con él, como si el velo entre los reinos físico y espiritual se hubiera adelgazado para mí. Podía percibir las emociones de quienes me rodeaban, podía sentir el peso de sus pensamientos incluso antes de que hablaran. Y mientras yacía allí, no podía evitar la pregunta: ¿cuánto tiempo realmente nos queda? Tan pronto como recuperé la capacidad de hablar, me sentí obligado a compartir con mi familia lo que acababa de suceder. Al principio, no lo podían creer, estaban confundidos y convencidos de que lo que había experimentado era simplemente un sueño vívido o una especie de alucinación. Pero en el fondo, sabía que lo que había presenciado era real.
El río Éufrates se está secando y las profecías, escritas hace mucho tiempo, se están desarrollando ante nuestros propios ojos, pero muchos siguen dormidos, sin darse cuenta de la urgencia que nos rodea. La batalla espiritual continúa, pero la mayoría de las personas no se dan cuenta de que están atrapadas en ella. El peso de lo que había visto me oprimía con fuerza y no podía permanecer en silencio. Empecé a hablar con todo aquel que quisiera escucharme, mi familia, mis amigos, incluso desconocidos, tratando desesperadamente de advertirles. Hablé de la guerra que había presenciado en el reino espiritual, del libro de la vida, del secamiento del Éufrates y de los 4 ángeles que esperan el momento de su liberación. Algunos me escucharon y me creyeron, otros lo desestimaron. Pero yo no podía detenerme. Había visto la verdad con mis propios ojos y sabía que tenía que compartirla. Entonces sucedió algo extraordinario. La gente empezó a acercarse a mí y a compartirme sus propias experiencias, sueños y visiones, cosas que se habían guardado para sí por miedo a que nadie les creyera. Lo que describían era inquietantemente similar a lo que yo había visto. Me di cuenta de que no estaba sola en esto. Jesús está llamando a su pueblo a despertar, a orar y a prepararse para lo que viene. El tiempo de la fe tibia ha pasado. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Regresé por una razón, para entregar este mensaje. El Éufrates se está secando. Las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo en nuestro tiempo. El mundo se dirige hacia algo monumental y muchos aún no lo saben. Jesús está llamando a su pueblo a regresar a la oración verdadera, no las oraciones distraídas y apresuradas que carecen de verdadera convicción, sino las oraciones genuinas, apasionadas y reverentes. Fui testigo de primera mano de lo poderosa que puede ser la oración en el ámbito espiritual. Contiene la oscuridad, protege a las familias, fortalece la fe y nos alinea con la voluntad de Dios. Pero muchos han abandonado la oración, y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Las fuerzas de la oscuridad están trabajando incansablemente para distraernos, haciendo que estemos demasiado ocupados, demasiado cansados o demasiado escépticos para orar. Pero la oración es nuestra mayor arma, y es hora de que nos levantemos y la usemos. Jesús me reveló que las oraciones que oremos hoy darán forma a los días venideros. La batalla espiritual se está intensificando, pero aquellos que permanecen fieles, aquellos que lo buscan de todo corazón, permanecerán inquebrantables. Así que ahora te pregunto, ¿despertarás? ¿Volverás a orar? ¿Te mantendrás firme en tu fe, sin importar lo que se te presente? Porque te aseguro que Jesús es real, la guerra espiritual es real y lo que está por venir sacudirá al mundo entero. Pero los que se mantienen firmes en Cristo no caerán. A mí se me dio una segunda oportunidad y tú todavía tienes la tuya. El momento es ahora, despierta, ora, busca a Jesús, porque lo que sucederá a continuación lo cambiará todo. Aunque mi cuerpo físico había regresado al mundo, una parte de mí permanecía en ese otro reino, de pie ante Jesús. El peso de lo que había presenciado permaneció conmigo. Podía cerrar los ojos y seguir viendo cómo el Éufrates se secaba, las cadenas se rompían, los seres antiguos se agitaban bajo la tierra. Ya no era la misma persona. Todas las noches, revivía el sueño en el que regresaba a ese espacio de otro mundo, observando cómo el lecho del río se abría y revelaba algo tan oscuro, tan antiguo, que hacía temblar mi alma. Los susurros del engaño, el caos que se extendía, el desenlace del tiempo mismo, todo permanecía en mi mente. Lo peor fue darme cuenta de que ya no era solo una visión. El mundo estaba cambiando. Una noche, encendí las noticias y casi se me cae el mando a distancia. El Éufrates se estaba secando más rápido de lo que nadie hubiera podido predecir. Los científicos estaban desconcertados y lo atribuían al cambio climático, pero yo sabía la verdad. Lo que había visto no era una profecía lejana, estaba sucediendo ante mis ojos. Sentí el peso del conocimiento que llevaba en la mano, demasiado pesado para que lo soportara una sola persona. Quería gritarle al mundo lo que había visto, pero el mundo no escucha las advertencias. La gente descarta la verdad hasta que es demasiado tarde. Empecé a preguntarme, ¿por qué yo? ¿Por qué Jesús me mostró esto? ¿Por qué me trajo de vuelta? Entonces, escuché un susurro, porque mi gente no está lista. Los días posteriores a mi ECM estuvieron llenos de inquietud. No podía volver a la vida como era. No podía fingir que todo estaba bien porque no era así.
Lo vi en los ojos de la gente, la pesadez, el vacío. Muchos estaban espiritualmente ciegos, ajenos a lo cerca que estábamos del fin de este mundo. Traté de compartir lo que había visto con algunos amigos cercanos. Algunos escucharon, otros se burlaron. Solo estabas alucinando, Miller. El casi morir te confunde la mente. Pero no era una alucinación, era la verdad. Una noche, sola en mi habitación, luché con todo lo que había presenciado. Dios, ¿por qué me trajiste de vuelta si nadie me escuchará? Y otra vez, sentí esa misma presencia abrumadora que había sentido antes de Jesús. Una calidez que me reconfortó y presionó profundamente en el alma. No es tu trabajo hacer que escuchen, solo hablar. En ese momento, comprendí. No necesitaba convencer a nadie, solo necesitaba advertirles, compartir la verdad de que el tiempo es corto y todo lo escrito en la Biblia se está desarrollando ante nuestros ojos. Así que eso fue lo que hice. Comencé a compartir mi historia donde quiera que pudiera. No todos me creyeron, pero los que sí lo hicieron comenzaron a despertar. Tal vez eso fue suficiente. Una cosa se volvió clarísima después de mi experiencia cercana a la muerte: el tiempo se está acabando. Las señales están en todas partes. El secado del Éufrates es solo una de muchas. Las guerras están aumentando, las naciones se están desmoronando, el mundo se está desmoronando, y aún así, muchos están dormidos. Sabía que algo más grande estaba por venir, que el secado del río era solo el comienzo. Jesús me había mostrado vislumbres del futuro, pero una imagen permaneció grabada en mi mente: un gran engaño estaba por venir. Vi naciones cayendo en una mentira, siguiendo ciegamente algo que no entendían. Vi personas eligiendo la comodidad por sobre la verdad, la seguridad por sobre la fe. Y luego, vi oscuridad, un silencio antes de la tormenta. Me di cuenta de que la tormenta ya estaba en camino. El secado del Éufrates no es solo un acontecimiento, es una advertencia, una señal de que el mundo está a punto de cambiar de maneras que nadie espera. Y la pregunta es, ¿estás preparado para ello? Si todavía estás leyendo, este mensaje es para ti. Yo no pedí esto. No quería morir. No quería ver lo que vi, pero Jesús me mostró la verdad de todos modos porque alguien necesitaba oírla. Alguien necesitaba saber que el mundo no seguirá igual y que lo que viene cambiará todo. Pero aquí está la buena noticia: todavía tienes tiempo. Tal vez no mucho, pero algo. Vi el poder de la oración, las oraciones de los fieles que mantienen a raya la oscuridad. Vi la fuerza de la verdadera creencia, de la fe real. Los que están con Jesús no se dejarán intimidar, pase lo que pase. Pero tienes que decidir ahora, no mañana, no cuando las cosas empeoren, ahora. Porque un día pronto, el Éufrates se secará por completo, y lo que suceda después de eso cambiará el mundo para siempre. A mí me dieron una segunda oportunidad, esta es la tuya. Busca a Jesús, vuelve a la oración, despierta, porque el tiempo es más corto de lo que creemos. ¿Y lo que viene después nos pondrá a prueba a todos? Finalmente, después de mi ECM, recibí un último mensaje. No fue fuerte ni dramático, fue un susurro silencioso en lo profundo de mi alma. Pero tenía más peso que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Dígales que vendré pronto. Esas palabras me impactaron como si estuvieran escritas en mi corazón. Jesús va a regresar y, cuando lo haga, todo lo que creemos saber sobre este mundo cambiará en un instante. Algunas personas se burlan de esta verdad, diciendo que otros han afirmado esto durante miles de años. Pero aquí está la diferencia: las señales están sucediendo ahora. El Éufrates se está secando, la guerra espiritual se está intensificando, el mundo está cambiando, y sin embargo, la gente todavía se niega a ver. No sé cuándo regresará. No sé cuánto tiempo nos queda. Pero sí sé esto: no tenemos mucho tiempo. Vi lo que viene. Vi el engaño que se extenderá por toda la tierra, y cómo la gente estará tan cegada por la comodidad, las mentiras y el miedo que ni siquiera se darán cuenta de que han sido extraviados hasta que sea demasiado tarde. Pero también vi algo más: un remanente. Pequeño pero poderoso, que se negó a ser engañado. Se aferraron a su fe sin importar lo que sucediera. Permanecieron en oración, en la verdad, en Jesús. No tuvieron miedo. Y gracias a ellos, la oscuridad no triunfó.
Por eso me enviaron de regreso, para advertirte. Si estás leyendo esto, entonces este es tu momento. No se trata de miedo. No se trata de pánico. Se trata de preparación. Se trata de conocer la verdad y permanecer firmes en ella antes de que llegue la tormenta. Está llegando, pero él también. La pregunta es, cuando llegue el momento, ¿estarás listo? Porque una vez que comience, no habrá vuelta atrás. Este es mi testimonio. Esta es mi última advertencia, elige ahora, a Jesús o al mundo, porque pronto no podrás elegir en absoluto.